Mateo, queridos, Mateos capítulo 2. Vamos a estar ahí en Mateo capítulo 2, estudiando o siguiendo con nuestro estudio de la armonía de los evangelios. Les comentaba a los hermanos esta semana que, gracias al Señor, un hermano pastor amigo de la iglesia donde nos invitaron en realidad, eh, me dijo, ¿sabes qué? Me llamaron por teléfono de una agencia, no sé si misionera, turística, ni me acuerdo qué cosa era. Me dijo, me invitaron a Jerusalén, a Israel. Y voy a ser como el que va a contar un poco la historia y predicar el Evangelio. Dije, qué buena noticia para ti. ¿Quieres ir? Buena pregunta, pero yo no tengo. ¿Cuánto sale? Dije, tanto. Ya, pues, pasará para otra. En realidad me dijo, pero podemos hacer algo, me dijo, podemos conversar. Porque como me invitaron, puedo ver la posibilidad de que tú vayas conmigo. Y en realidad le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder viajar, si es que se da, si el Señor lo permite en un futuro, Dios mediante, viajar a la tierra de Israel, y ver un poco, obviamente, un poco de su cultura, ver cómo son las cosas por allá. Pero sin duda dentro de Israel hay ciudades que son, creo que son históricas, ¿cierto? Conocidas por todos. Israel o Jerusalén es una de las ciudades que a todos les gusta ir, ¿cierto? Quieren saber cómo era el lugar donde se crucificaron al Señor y sus lugares históricos ahí. Pero hay un lugar ahí donde creo que todos conocemos y es uno de los lugares más importantes también para la nación de Israel, pero también para el pueblo cristiano. ¿Ya? Y es porque obviamente es donde empieza un mensaje y donde se dan diferentes respuestas a ese mensaje, y esa ciudad es Belén. De hecho, Belén es una de las ciudades más famosas dentro, como le dije, de Israel, junto con Jerusalén. Y es conocida particularmente por las escrituras, ¿cierto? Relatan el nacimiento de Israel, del Señor Jesucristo. Y también es conocida, de hecho, en el Antiguo Testamento se le conocía como la ciudad de David. Ya saben que cada vez que en el Antiguo Testamento lea la ciudad de David, están pensando en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque obviamente ahí fue donde David creció junto a su familia, se desarrollaron, obviamente fue ungido también como rey ahí y era conocida por ese nombre, a diferencia de otras ciudades que tenían también el mismo nombre. Ahora, Belén está ubicada más o menos a 8 o 9 kilómetros de Jerusalén, o sea, no está lejos, ¿ya? En realidad está bastante cerca de Jerusalén, ya que está al sur, y también fue el lugar donde sepultaron a Raquel, ¿se acuerdan de ella? Me imagino que sí, ¿cierto? Raquel, ahí está en Génesis 35:19, fue el lugar donde se sepultó a esa mujer. También hay una persona conocida por muchas mujeres que le gusta la historia de Ruth, que es Booz, también es de la tierra de Belén. Y obviamente fue el lugar también donde se desarrolló la historia de Ruth. Y como mencioné, este es uno de los lugares donde también el rey David y su familia nació y creció, y donde también el rey de reyes y empezó también su ministerio, o empezó su vida en realidad en ese lugar. Y de hecho, como dije en Mateo, ahí cuando leímos Mateo capítulo 2 verso 1, lo que hace Mateo es básicamente localizarnos donde se va a desarrollar la historia de lo que pasó después del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice ahí, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora acá obviamente se mencionan algunos personajes importantes. Uno de ellos es el rey Herodes, o bien llamado Herodes el Grande. Ahora, ese era básicamente, este hombre era técnicamente un judío debido a que su progenitor era un prosélito. Entonces, no era judío, judío, pero ya tenía de alguna forma encaminado al judaísmo, ¿ya? Obviamente eso significaba que también era de origen idumeo, y lo que pasaba obviamente que con Herodes, al ser idumea, siempre se pensó que Herodes podía tener algún tipo de conspiración o sublevación contra la dinastía asmonea del tiempo. Entonces, obviamente, durante toda su vida fue un caso interesante de ida y venida con referente a conspiraciones, problemas familiares. De hecho, Herodes tenía 10 esposas y 15 hijos. Y mira qué pasó. Obviamente,
toda esta intriga que de su vida llevó a que, por su deseo de poder, de preservar su estatus de poder, lo llevaría a la muerte de muchos parientes cercanos. O sea, él los mataba, o los mandaba a matar, de plano. Ya, como por ejemplo, una de sus esposas, su suegra, y tres de sus propios hijos, él los mató. Porque sabía que el que venía iba a tomar su poder, me deshalgo de él, listo. Ahora el poder sigo conmigo. Entonces era tan ambicioso de poder que no le importaba si era su familiar. Nada, así, de plano, no, y era bien conocido. De hecho, por eso esa rencilla dentro de la nación o dentro de este poder político, dentro del tiempo de Israel. ¿Ya? Ahora, por ese lado, tuvo serios problemas políticos en relación a la familia y al poder, pero también fue denominado por el Senado romano como el rey de los judíos. Ya cuando él adquirió ese lugar, dijeron, ya van a ser el rey, comillas, de los judíos. Obviamente eso le llevó a mantener las costumbres de la nación y a tratar de congraciarse con la nación. De hecho, si se fijan, siempre trató de alguna forma de tener alguna, mientras tuvo comida, tratar de congraciarse con los judíos, de no tener problemas con ellos hasta el día de su muerte, que fue más o menos el 4 después de Cristo. Pero significa que el dato que Mateo da acerca de Herodes cuando Jesús nació es correcto. ¿Por qué? Porque Herodes murió el 4 después de Cristo. Eso significa que Cristo ya había nacido. Ya por lo menos tenemos 3 años de nacimiento, más o menos, de nacido del Señor. Así que, obviamente, cuando dice ahí, cuando se nos menciona al rey Herodes, no piensen que era un Herodes muy compasivo, ¿ya? De hecho, era bastante, diríamos, de forma vulgar, bien histérico, deseoso de poder, una persona que si se veía amenazado era capaz de cualquier cosa, no le importaba quién eras, ¿ya? Y por eso, obviamente, el texto de Mateo dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, pues otro dato que Mateo nos proporciona con referente a este grupo o a este evento del nacimiento. Uno era Herodes y otros son los magos. Y este término puede llevar, el término magos en griego puede ocuparse de 4 formas. Ya, ejemplo, puede ocuparse o se utilizaba cuando se hablaba de un miembro de la casa sacerdotal persa. Cuando tú eras un miembro de la clase sacerdotal de los persas, se te denominaba como un mago, ¿ya? También se puede utilizar como una persona poseedor de conocimiento o poderes sobrenaturales, en algunos casos, ya como también un mago propiamente tal, y a veces de forma figurada como el engañador. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Ese era un estafador, ¿cierto? Y por eso le llamaba mago, porque hacía sus artes mágicas que eran fraude en realidad, y esa es una de las formas que se ocupa. Y en nuestro texto tiene el sentido de hombres con sabiduría para poder interpretar los astros o las estrellas. Eso era lo que hacían, de hecho, estos hombres. Ahora, en la Edad Media se divulgó con bastante eficacia a muchos de estos hombres básicamente diciendo que eran 3, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de los reyes siempre decían, son 3, y se nos crió con esa cultura de que eran 3 reyes magos, ahí todo, mira, está lindo, y siempre había uno medio negrito, ¿cierto? Y dice, mira qué negrito es, ¿ya? Pero generalmente eran 3, una era Gaspar, Melchor y Belsasar, ¿se acuerdan? Y que siempre los ponen en el pesebre con los pastores y los angelitos de ahí, ¿ya? Y eso debido a la forma de interpretación que se tenía en la Edad Media, que era básicamente alegórica. De hecho, se decía que esos 3 reyes, comillas, representaban a Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. ¿A dónde sacaron eso, querido? Y me parece esas son las cosas que se le ocurrieron a ellos en la Edad Media. Ya, y son algunas de todas las cosas que se le ocurrieron. Pero en realidad eso es a la actualidad. De hecho, como les digo, si ven los posts o las tarjetas navideñas, siempre están los 3. Aunque ni siquiera estaban ahí en la escena, pero ahí los pintan a los 3 en el pesebre. ¿Por qué digo que no? Porque se acuerdan, la semana pasada les advertí que en Mateo capítulo 2, Jesús ya tenía más o menos 2 o 3 años. ¿Por qué? Pues Herodes manda a matar a niños menores de ¿cuánto? 2 años. Por lo tanto, Jesús no podía haber nacido ahí. Ya llevaba por lo menos 2 añitos. O sea, ya caminaba, probablemente estaba diciendo sus primeras palabras. Entonces, verlo en un pesebre ahí no es correcto. ¿Ya? Entonces, para que se saque la historia de los posts, ¿ya? Para que no diga, qué tierno, no tan tierno, en realidad es más cultural que bíblico, ¿ya? Entonces, obviamente ahí empieza toda esa fantasía de los 3 reyes. Ahora bien,
la historia de los inicios de los hombres o magos es interesante y es porque comienza básicamente desde el siglo séptimo antes de Cristo, dentro de la nación media al este de Mesopotamia. Ahí empieza toda la historia de estos hombres, ¿ya? Y que muchos historiadores creen que vienen de una línea semita. Algunos piensan eso, otros no, pero la gran mayoría dice que venían de una línea semita y por ende el nombre mago se asoció a este tipo de grupo como exclusivo de personas que no solamente sabían ciertas prácticas ocultistas, sino también adquirían conocimiento de muchas ciencias. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de estos hombres, si bien eran la gran mayoría, fíjense, es interesante que a pesar de que tenían un sincretismo de conocimiento, siempre creyeron en un Dios. No creían en más de uno. Y es interesante, dice, pero en la actualidad es todo lo contrario. Sí, pero en ese tiempo ellos creían solamente hay un puro Dios, creador de todas las cosas. No hay más que uno y eso lo creían todos, o la gran mayoría de ellos lo creían. Ahora, dentro de su sistema de conocimiento sincretista, combinaban lo que era la matemática, la ciencia, la agricultura, la historia, obviamente otras ciencias de influencia, la astrología, o sea, imagínate, tenían una mezcolanza ahí de cosas. Bueno, eso eran los reyes sabios. Por eso eran sabios, porque conocían de mucho. Y generalmente no tenían ese tipo de información la gran mayoría de las personas. Por eso este grupo prominente y poderoso de asesores era reconocido así, eran como los magos. Y fíjate que también generalmente estaban asociados a reyes. Por ejemplo, en el tiempo del rey de Babilonia y en el tiempo del Medo Persa fue donde empezó a haber más de ese tipo de grupos. Si se recuerdan, de hecho, si recordamos bien, en más de una ocasión se nos menciona que el rey de Babilonia hizo llamar a este grupo, ¿se acuerda? Llamadme astrólogos, y empieza a llamar a toda la fila de personas. ¿Por qué? Porque para él ellos son sabios, ellos saben de los sueños que tuve, ellos me van a interpretar, cosa que no pasó. Ahí dijeron, hay uno que viene de Israel llamado Daniel. Y ese fue el hombre que tenía el espíritu de los reyes santos, ¿se acuerda? Porque se le reconocía como tal, era sabio. Entonces, obviamente dentro del grupo de este estaba, ejemplo, Daniel capítulo 2, versos 14 y 48, donde se citan a estos sabios, e incluso fueron reconocidos en el imperio medo-persa. ¿Se acuerdan cuando estaba Daniel y lo tiran al foso de los leones? Bueno, Daniel era uno de esos sabios. De hecho, dice que era el más prominente. Habían tres. Uno de ellos era Daniel. Y el otro, por envidia, dijeron, nada, ya, vamos a tirarlo al foso. Inventemos una ley nueva. Juguemos con el rey un poco con su orgullo y vamos a matarlo de forma indirecta. ¿Ya? Y esa fama se extendió, como les dije, incluso hasta el Imperio Romano. Fíjate, Grecia, Medo Persa, Babilonia, Roma, y obviamente se extendió hasta ahí, donde muchos eran falsos magos, ya como Simón el Mago y como también Bar Jesús. ¿Se acuerdan? Falsos. Y era porque el hecho de ser un mago no solamente inquiría en conocimiento, sino en poder, porque era asesor del rey. Entonces, no era cualquier pelagato, era el asesor del rey. O sea, el que se mete con él es como meterse con el rey mismo. Entonces ellos tenían un estatus y un poder que ningún otro tenía. Entonces, los magos que vinieron del este, literalmente, ya que son estos reyes, era de una clase distinta. Básicamente, no solo eran magos verdaderos como tal, sino que tenían una influencia judía y posiblemente por la influencia de los escritos de Daniel. Ellos sabían de un rey, sabían de algo de Daniel posiblemente y dijeron, y obviamente como tenían conocimiento de astrología, estas cosas, ellos vieron las señales de hay un rey, alguien nació, el rey de los judíos. Y es interesante, se fijan que desde lejanas tierras gentiles vengan a una nación donde se supone que esperan al Mesías a preguntar por el Mesías. Y entonces ya tenemos datos de ellos que estos hombres, acá de estos sabios de, del este, vinieron a adorar al Señor. De manera que cuando Mateo nos dice, cuando Jesús nació, dice ahí vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, lo que está diciendo es que el niño ya había nacido, como les dije, antes de que estos hombres llegaran. Y ese es el énfasis que hace el Mateo. Mateo está haciendo un énfasis y un juego, en realidad el texto enfatiza eso, que antes que Jesús ya nació, ya estaba ahí.
Ya no es que, como digo, no es que estaba en pañales ahí como un bebito recién nacido. ¿No? Lo más seguro es que ya caminaba, ya, y generalmente estaba muy pronto a ser destetado. ¿Por qué? Porque a los niños de Jerusalén se les destetaba más o menos 3 4 años, o sea, él tenía más o menos 2 años, muy cerca al destete. Entonces, como dije, a veces creemos fácilmente esas posts, esos afiches, pero no es tan cierto. Ahora, la pregunta importante es, ¿cuánto tiempo pasó después de que nació Jesús, o después de que nació Jesús? Y como dije en Mateo capítulo 2, verso 16, se nos dice ahí, dice Herodes también, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. En otras palabras, Herodes dijo, estos se pasaron de listo, vamos a matarlo a todos. Ahora, por ende, querido, el tiempo transcurrido, como dije, era aproximadamente 2 años, no más. Ya, y según lo relata Mateo, de manera que las postales están equivocadas. Y dice, y ya empieza a hablar de la historia ya propiamente tal Mateo, diciendo ahí en verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Ahora, fíjate que acá tenemos un punto importante de lo que estamos hablando y es que hay una respuesta afirmativa de parte de los magos o de los estos sabios del Oriente y es que al ver la señal respondieron a esa señal de forma afirmativa, no es que dijeron, ah, mira qué lindo, no, no importa. Al contrario, vemos un hecho bien particular, es que estos hombres al ver la señal empezaron a dirigirse hacia ella, sabiendo que había un rey que había nacido posiblemente, como dije, por los escritos de Daniel, y que vienen con un propósito particular y es adorar a ese hombre. Y como dije, es extraño porque que un gentil venga de lejanas tierras a una ciudad donde se supone que se espera el Mesías, no debería extrañarse la nación. Ahora, se dice ahí, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, la idea de la pregunta es que no es que, no es que fueron y preguntaron una sola vez, no es que, ya saben dónde está el rey, no, ya nos vamos. No, en realidad, la idea de la pregunta es que iban pasando por Jerusalén y empezaron a preguntar, ¿tú sabes dónde está el rey de los judíos? No, ¿tú sabes dónde está? Empezaron a uno por uno, uno por uno. Personas que se le cruzaban les preguntan, ¿tú conoces al rey de los judíos que ha nacido? O sea, ellos, queridos, no es que se quedaron con una sola persona, ellos empezaron a buscar en Jerusalén a este rey que ha nacido y que se supone que la gente esperaba. Y al parecer, nadie tiene idea. Y eso es interesante porque obviamente en el texto en español no se nota, pero en el texto original hace ese énfasis decir que ellos preguntaron una y otra vez a cualquier persona que se les excusaba, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Ahora, piensen esto, ellos son extranjeros. Ellos son extranjeros y entran a una ciudad, imagínate cuando, ¿cierto? Si no existiera el Waze, ¿cierto? O el Google Maps, ¿qué hacíamos antes? Vivía allá y empezamos, ¿sabes? Que anda buscando a esta señora, ¿sabes dónde vive? Sí, como 2 cuadras, pero 2 cuadras son, para él eran 2 cuadras, para nosotros son como 5 kilómetros, ¿cierto? Y ahí pregunto uno hasta llegar. Así mismo, ya fueron ellos. Uno tras otro, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces, obviamente, yo imagino que a cada persona que les preguntaban, quedaban así, ¿cómo rey de los judíos? ¿El Cristo? Y ellos mm, son sabios. ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué rey? Y como dije, obviamente, esa era la pregunta que ellos más una y otra vez hacían. Ahora es interesante porque al leer algunos hombres de antaño, antiguamente, de hecho, podemos ver la expectativa que la nación judía tenía y que Oriente tenía. Fíjate, te cito algunos. Tenemos, obviamente, por ejemplo, Suetonio, que es un historiador romano, nos habla del contexto de ahí y dice lo siguiente: por todo el Oriente se había extendido una creencia antigua y arraigada en cuanto a que estaba destinado que en ese tiempo hombres procedentes de Judea gobernarían el mundo. O sea, un romano está diciendo, mira, en el tiempo del Señor había tal expectativa de que alguien de la nación de Israel se iba a levantar que todos sabían eso. Un romano. Otro, un historiador llamado judío, Josefo, dice que en el tiempo por donde nació el Señor,
había una gran expectativa por parte del pueblo de Israel, y que se convertiría en un gobernante que lo liberaría de la mano gentil. O sea, querido, eso no era algo que nadie sabía. Todos sabían que iba a pasar algo. ¿Cuándo? No tienen ni idea, pero había una expectativa en el pueblo y en la nación, y por ende también en el Imperio Romano, de que iba a pasar. Otro historiador, ya llamado Tácito, romano, dice lo siguiente: había una firme convicción de que en ese mismo tiempo el Oriente iba a crecer en poder y que gobernantes de Judea tendrían un imperio universal. ¿Te dice algo eso, cierto? Es como que si todo el mundo empezara a hablar de Chile, que Chile va a ser potencia mundial, y dices, ya, está loco, sí, ahora no, pero imagínate en el tiempo de que saben que iba a pasar, pero no sabían cuándo. Entonces, la expectativa que se generaba de este Mesías libertador era tal que se supone que la nación debería haber estado expectante. Todos estaban expectantes de eso, desde un romano hasta un judío. Sabían que iba a pasar. Y aquí llegan estos hombres diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y es interesante, obviamente, porque dan una razón importante de ese anuncio. Dice ahí, porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Y fíjate que dice, su estrella hemos visto. ¿Qué significa? Que pasó, ¿cierto? Pasó, pues. Ellos vieron la estrella y pareciera que al momento de llegar a Jerusalén la estrella desapareció. Se quedó ahí, pa. Y ellos empezaron a preguntar, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Ya no tenemos la estrella. Sé que la estrella nos apuntó a Jerusalén, estamos en Jerusalén, ya no está la estrella, pareciera que se ocultó, no hay nada. Empezamos a preguntar a la gente, ¿dónde está el rey? Entonces, fíjate que es interesante porque están preguntándose, dónde está el rey de los judíos, porque al parecer la estrella dejó de brillar, dejó de guiarlos, y por esa razón los hombres comenzaron a preguntar a las personas residentes de Jerusalén, y la razón que los llevó a eso era porque tenían que hacer algo, dice, porque su estrella hemos visto, nos ha guiado, y aquí estamos, queremos saber qué pasa. Entonces imagínate, si viene un anuncio que viene un rey, ¿qué se supone que pasa en el, no sé, pues en el reinado? Todos felices, nació el rey, y aquí nadie sabía nada. ¿Qué rey? Yo me imagino así como, ¿conoces al rey? No, ¿qué rey? Pero si el rey de los judíos nació. No, no ha nacido. Pero sí hemos visto su estrella en el oriente, ahí está. No, 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 no. ¿Qué rey? Bueno, ese era el contexto, querido, donde se guiaba todo. Pero de la manera que se han hecho muchas especulaciones con referente también, ejemplo, a los reyes del oriente, o a estos hombres, llamados magos, en cuanto a, a estos sabios, también se ha hecho mucha especulación con referente a la estrella. Ejemplo, algunos piensan que era un meteorito. ¿Han escuchado, cierto? Que era un meteorito que guiaba todas las cosas. Algunos dicen, no, no era un meteorito, en realidad era Júpiter. Como Júpiter era el rey de los planetas, Júpiter se puso de tal posición y empezó a guiar a los magos. Otros dicen, no, 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 te equivocaste, no es Júpiter, es Júpiter y Saturno que se alinearon. Que hay muchos. Y otros dicen que en realidad pudo haber sido la presencia o la chequiná del Señor guiando a los magos. ¿Se acuerdan que en Éxodo pasó algo parecido, cierto? Que la chequiná los guiaba adelante, les decía dónde estar, cuándo parar, qué hacer. Algunos piensan que pudo haber sido también una forma visible de la gloria de Dios guiando a estos sabios. Ahora, sea cual fuere que la posición, no cambia el hecho. Así que si usted me dice, ¿qué crees tú? ¿Qué estrella? ¿Qué meteorito? ¿Qué un planeta? ¿Qué es la chiquina? Querido, eso no es trascendente en realidad. La cosa es que pasó, porque obviamente los reyes lo vieron, estaban ahí, estaban siguiendo a esta estrella. Y otro dato importante es que la palabra estrella, como se traduce bien en la Biblia, puede incluso ser de uso figurativo, puede significar cualquier brillo o esplendor. Entonces ahí no mató. Porque brillo, esplendor, pues puede ser la chiquina, puede ser una estrella, puede ser un planeta, cualquier cosa que tenga brillo, eso puede traducirse como estrella. Entonces, ahí estaban los magos, y como dije aquí, y siguiendo la estrella, y el punto es que ese esplendor era quien los guiaba, quien les ayudaba, por lo menos a ellos a poder
ver el lugar. Y había desaparecido, pero volvió a aparecer, porque ¿cómo sabes tú que volvió a aparecer? Fácil, mira lo que dice el verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, después que dijeron todo lo que el rey les dijo, el rey Herodes, dice, he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, volvió a aparecer. Como que después de conversar con Herodes, aparece de nuevo la estrella y empieza a moverse. Porque ninguno del pueblo, querido, sabía. Y eso te hace y dice algo, te dice, imagínate, se supone que el pueblo y las naciones sabían de un rey, pero el pueblo que adoraba, que esperaba a su rey, no lo esperaba. Y es bien dicho lo que dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Literalmente no les interesaba. Sabían, pero vivían como si no pasara, como si nunca hubiese pasado o que como si nunca hubiera pasado. Hasta que se vieron con la promesa encima y tampoco creían. Y de alguna forma creo que a veces esa misma conducta, casi, cierto, diríamos, lejana a las promesas de Dios, son las que tenemos como creyentes. Sabemos que Dios va a hacer las cosas, sabemos que las va a cumplir, pero que vivimos como ajeno a eso. Como que si Dios no hubiese cumplido lo que iba a hacer, o como si no lo hubiera hecho o no lo va a hacer. Como que, no, sí creo que Dios lo va a hacer, pero en realidad es como ello. Viene otro a decirte lo que se supone que deberías creer. Y que lo cree con todo su corazón. Y tú que estás y entiendes el concepto, la teología y todo lo que implica, estás ni ahí, no te importa. Y aquí vemos, como dije, se supone que estos sabios, queridos, son gentiles. Y los judíos conocían la ley, saben la ley y viven como si no pasara nada. Hasta que vienen estos tres y empiezan a preguntar, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Y todos, ¿qué rey? ¿Qué rey? Es como si alguien te preguntara, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y tú dijeras, ¿qué Dios? Y tú dijeras, ¿qué Dios? ¿El Dios de la Biblia? ¿No adoras al Dios de la Biblia? Sí. ¿A dónde está? No sé. Por ahí está. ¿Cierto? Casi de forma vulgar. No sé, por ahí. Sí. Y aquí vemos, como dije, a estos hombres buscando a aquel que se supone que era el que va a redimir a la nación y que la nación debería haber estado gozosa recibiendo a su Mesías. Vemos una nación totalmente ajena a su Mesías. Ajena, totalmente ajena. Como que no le interesa, querido. Y como digo, a veces, fíjate, esa misma conducta que tenían ellos es la que tenemos nosotros, a las promesas de Dios. A veces cuando leemos y estamos en conflicto, podemos leer a veces que Dios te consuela, te dice, nunca te dejaré, ¿cierto? Nunca te dejaré ni te desampararé, y ahí seguimos llorando. ¿Qué pasó? No sé, y como que tú dices, pero si lo creo, entonces ¿por qué sigues lamentando? Si Dios te dijo, no te dejaré ni te desampararé, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí estamos, ¿cierto? Ahí lamenta como si no pasara. Y eso pasa, querido. Dios está con nosotros todos los días. Que no lo creas es otra cosa. Pero es una realidad en cada creyente que el Señor está ahí, moviéndose con su palabra, mostrando nuestras vidas, ¿cierto? Y ayudándonos a seguir adelante. Es una realidad que no podemos negar. Pero a veces tenemos, como dije, la misma conducta del pueblo. Sabemos lo que dice Dios. Pero como que estamos tan inmersos en todo nuestro mundo que se nos olvida que Dios ya lo dijo ya. Y ahora me falta creerlo. La gran parte es difícil, ¿cierto? Y acá vamos a este pueblo que no en realidad pareciera que eh, no le interesaba a ese Mesías. De hecho, ellos mismos, una de las razones por las cuales vinieron, y de hecho la razón por la cual vinieron estos sabios era por una sola, dice, y vinimos a adorarle. Se supone que la nación judía iba a adorar y va a adorar a su Mesías, pero aquí vemos a los mismos gentiles que vienen con una misión. ¿Cuál? Adorar. A eso vinieron. Venimos a adorarlo. Y eso era lo que los sabios de la época del Señor iban a hacer. Aquellos eran reconocidos, como dije, por su poder, su sabiduría y eran bien estimados
eran de un estatus bastante alto y venían a adorar al Señor. ¿Qué te dice? Ellos sabían quiénes eran ellos ante el rey. Somos nada. Venimos a adorar a aquel que es digno de adoración. Otra lección a la nación. Venimos a adorar al único y sabio Dios. No hay otro. Ahora, esta expresión está llena, querido, de significado, el término de adorarle, llena de reverencia, llena de significado, y significa, básicamente, tiene la idea de postrarse, caer de rodillas, hacer reverencia, incluso caer a los pies de, besar los pies e incluso besar el dobladillo de aquel que se honra. Ellos sabían. Por eso dice, venimos a adorarle, a ese pequeño. No somos dignos de conocerle, de verle, aunque es un niño, no importa si es un niño, es digno de adoración. Y como dije, vemos, fíjate, vamos a ver, estamos viendo solamente lo que hacen los reyes, o los sabios en este caso. Su actitud hacia supuestamente el rey de los judíos, que los judíos no adoraban. Pero ellos sí, entendían eso, y solamente con una señal, la estrella. Y posiblemente algunos textos, como dije, de Daniel, cosas muy generales. Lo que nos demuestra, querido, que estos sabios verdaderamente buscaban a Dios. Querían conocerlo, al Dios de Israel. Querían conocer a su Mesías. Y como dije, a veces podemos tener la teología, una buena teología, un buen pensamiento, pero un corazón más frío que es cierto que el témpano de hoy día en la mañana. Duro. Pero a veces vemos personas que están recién comenzando y nos dicen, pero está en el primer amor, ¿cierto? Típica expresión nuestra, está en el primer amor, se la va a pasar. ¿No? Ojalá que no se le pase, que siga así, con todo su corazón. Pero a veces, querido, creemos que esto solamente es de una vez, querido. No, vemos acá hombres con poco conocimiento posiblemente de las escrituras del Dios de Israel que venían a hacer una sola cosa, reconocer a ese pequeño. Como dije, obviamente ellos buscaban a Dios, porque al ver la señal que Dios del Dios del cielo les dio, ellos respondieron en obediencia. Fíjate, podrían haberse quedado en la casa, dijeron, ya le mandamos un mensajero y ya, se acabó. No, y ellos, ¿qué fueron? Venimos. De paso, te digo, no eran tres. Lo más seguro que hayan muchos más, porque junto con ellos venían todos sus sirvientes. O sea, era una comitiva que pasaba por Jerusalén preguntando, ¿a dónde está el rey? ¿Dónde está este pequeño que nació? Entonces, imagínate toda la comitiva preguntando y haciendo esta simple pregunta y sabiendo que iban a hacer solo y solamente una cosa, adorar. Querido, mira, algo que vas a hacer por la eternidad, y te lo digo de ya, es adorar. ¿Tú sabías que las misiones van a terminar? Que todo lo que está pasando ahora va a terminar, pero lo que va a durar por la eternidad es la adoración. Si no te gusta adorar a tu Padre en este tiempo, pobre de ti, pobre de ti, porque en la eternidad vas a solamente adorar. A eso fuimos llamados. Porque el Padre, tales adoradores, busca ¿qué? Que le adoren. ¿En el qué? En el espíritu. Eso tenemos que hacer, querido, todos los días. El culto dominical, querido, es la culminación como iglesia, como congregación de lo que hacemos en la semana. Adorar. Yo no vengo a adorar aquí solamente y después me olvido que tengo que adorar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y el sábado. Y el domingo, el domingo tengo que adorar. No, 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 no. El domingo es la culminación de lo que hiciste el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Para que juntos como congregación digamos, gloria a Dios. Si lo estás haciendo al revés, te estás equivocando. No es así. La verdadera adoración que Dios nace en tu cuarto, de rodillas, ante el Rey. Todos los días. Ahí parte. No parte acá. Así que si piensas que es así, que parte aquí, déjame decirte que no, pero empieza mañana. O empieza hoy día, después de acá.
porque eso es lo que le agrada al Señor, querido. No tiene que ver con un acto público, sino empieza en lo privado. Entonces, eso nos muestra que hay una respuesta afirmativa de parte de esos reyes, pero también una respuesta negativa. Como siempre, el Señor siempre no hay medios. O hay una respuesta positiva o hay una respuesta negativa, no hay medios. Aquellos que dicen, no, voy a creer después o todavía no estoy en el tiempo, estoy diciendo que no crees, punto. No se acabó. Para Dios no es que, ya, voy a darle un poco más de tiempo, posiblemente sí, pero para que se convierta, pero en la actualidad Dios dice, o es sí o es no. Y acá vemos una respuesta negativa, dice ahí, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y eso debe extrañarte porque se supone que leímos, les mencioné Tácito, ¿cierto? Un historiador, Flavio Josefo, personas que dijeron, en el tiempo se tenía gran expectativa concerniente a un hombre que iba a gobernar a la nación de Israel y que por ende se extienda a todo el mundo. Pero aquí dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó, y no solamente el rey, toda Jerusalén. ¿Qué? Ahora, esa palabra turbar nos muestra el estado de Herodes al escuchar, obviamente lo dicho por los sabios. Y lleva una idea como inquietar, como alborotar, como que se espantó, se asustó. Que, a ver, ¿qué? Yo me imagino a Herodes y a ver, el rey, ¿qué rey? Yo soy el único rey. No, no hay un rey de los judíos que nació. Y tú no eres ese rey. Oh, imagínate a Herodes. Si era capaz de matar a su suegra, a su mujer, a sus hijos, imagínate qué era capaz de hacer con él. Y aquí vemos una faceta hipócrita de Herodes, preocupado por el rey. Mentiroso, si no estaba preocupado porque naciera, quería matarlo. Y es interesante, de manera que la noticia para los sabios era, si bien de dicha, de gozo para ellos, pero para Herodes causó un efecto total y absolutamente contrario. Lo movió. Y obviamente eso se puede entender por el carácter, como dije, de Herodes, un hombre deseoso de poder, pero también por las circunstancias que rodeaban al reino de Herodes. Por un lado, tener que lidiar con una política competitiva dentro del imperio, ya que todos querían el poder, entonces eso implica, tengo que deshacerme de mis enemigos, como sea, tengo que mantener el poder como sea, y así abrirme paso para tener más poder, obviamente lo que causaba un ambiente explosivo políticamente, y por otro lado tener que lidiar con un grupo de celotes de su época, deseosos de mantener la libertad de Israel, al punto de dar la vida. Imagínate, por un lado, los políticos, por el otro, este otro grupo que me está matando a soldados y quieren derrocar el reino. Entonces, no era tan fácil. Y más encima él que tampoco era muy amigable que digamos. Entonces, tener que lidiar con todo eso, obviamente, eso se añade, de hecho, se puede añadir un dato más que, como ya se ha mencionado, los magos no eran solamente místicos, sino que poseían gran poder político e influencia, y no iban solos, iban con una comitiva grande. Imagínate lo de ver a toda la comitiva, no de uno ni de dos, pues imagínate, 4 o 10, con todos sus sirvientes detrás. ¿Qué es lo que primero que se piensa? Si fuera rey, ya, quieren pelear. Aquí empezamos con problemas. Entonces, imagínate, por un lado los celotes, por otro lado los políticos, y ahora vienen estos. No, aquí estamos mal. Entonces, obviamente, para muchos, y obviamente particularmente para Herodes, era un tema conflictivo y que le preocuparía, de hecho, y le preocupó. Y por otro lado, se menciona que no solo Herodes se preocupó, sino que dice, y toda Jerusalén. Dice, ¿por qué Jerusalén se preocuparía? Bueno, eso debido a que al ver a este gran número de personas en Jerusalén como esa gran comitiva comisionada con un fin religioso, los judíos lo verían como una posible conquista por parte de los persas. Ya, va a haber pelea de nuevo, otra vez unos con otros. No lo veían como algo bueno, en realidad lo veían como algo malo. O sea, viene esta comitiva, son persas, se va a armar. Y aquí todos los judíos peligramos.
Entonces veían el concepto más de forma política que como los reyes o como estos sabios lo veían. Ellos sabían muy bien, venimos a adorar a su rey. Y, y eso añade otro dato, que a pesar de eso y de preguntar eso, la nación no les preocupó eso, les preocupó, aquí va a haber conquista, vamos a morir todos. De hecho, fue lo que siempre les preocupó. ¿Se acuerdan que lo que profetizó el sumo sacerdote? Es necesario que uno muera por la nación y no que toda la nación, ¿qué? Perezca. Eso era siempre lo que pensaban, políticamente. No me interesa si es Mesías, no me interesa. El pueblo judío va a perecer, eso no me interesa, eso no puede pasar, se tienen que cumplir las promesas de Dios y tenían una ahí presente y no la creían. Porque estaban preocupados de su política, estaban preocupados de sus asuntos, pero no del Dios que les dio todo lo que tenían. Y a veces pasa lo mismo con nosotros, estamos preocupados de tantas cosas que se nos olvida Dios, ¿cierto? En la ecuación, sumamos uno más uno más uno, yo. Y después te das cuenta que hiciste todo y se te olvidó Dios en toda la ecuación. De veras que Dios debe estar incluido en todo lo que hago, se supone. Y la nación, querido, era igual. Entonces, toda la nación vio el tema más como un tema político, más que como un cumplimiento de la promesa del Dios de Israel hacia ellos. Y obviamente llevaría a Herodes ¿a qué? A actuar. Por eso les preocupaba, no solamente va a haber problemas serios de conquista, sino Herodes, si sabe esto y como es, va a mandar a matar a personas, va a derramar sangre. Ya lo hemos visto. Y como te digo, eso causaría la posible muerte de muchos en Jerusalén y eso era una preocupación para la nación, particularmente para los líderes de la nación. Entonces, ¿qué hizo Herodes? En vista de eso, de esta cosa que para él no fue tan positivo, fue negativo, verso 4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En otras palabras, manda a congregarse a todos aquellos que de algún modo tenían una influencia no solamente religiosa, sino política en Israel. Todos. Ya, como lo eran los sabios del Oriente, ellos también tenían una influencia política y religiosa. Bueno, él manda a todos los del Sanedrín, los llama, vengan todos para acá. Quiero preguntar algo. ¿Ya? Y dentro de ese grupo hay dos que se mencionan. Tenemos los principales sacerdotes y los escribas. Son los dos grupos. Ahora bien, los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví, como ya saben, ¿se acuerdan? Eran de la tribu de Leví y particularmente de descendencia de Aarón. Ahora, según lo descrito en la ley de Moisés, ahora dentro de ese grupo de siervos estaba lo que se llamaba los principales sacerdotes. El primero de ellos era el sumo sacerdote, que una vez en el año, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan? A ver, ya, gracias. ¿Expiación por quién? Por el pueblo y por sí. Primero lo hacía por sí, después lo hacía por el pueblo, lo hacía al revés, moría. Primero por él, después por el pueblo. Una vez al año, era el único. Y era un solo sumo sacerdote, no habían cuatro, ni cinco, ni diez, era uno, según la ley. Entraba una vez en el año a ofrecer sacrificios de expiación por él y por el pueblo. Pero en el tiempo de Cristo pasó a ser más que una obligación levítica, pasó a ser más un grado, un grado político, con sus ventajas, obviamente sus desventajas, y eso es raro, sí, pero ¿cómo se supone que está estipulada de ley? Sí, pero llegó a tener tan preponderancia que ya pasó a ser algo político, no tanto escritural. De hecho, a tal punto que los sumos sacerdotes eran removidos dependiendo de quién estaba en el poder. Este no me gustó, fuera, mándame al otro. Así, como casi como un concejal, ¿cierto? Ya no me gustó este concejal, saca este, mata al otro, no hay problema, este es muy estricto, no, medio acuático. Más encima me anda diciendo la ley todo el rato, no, mándame otro más ligerito que me haga papacho.
O sea, básicamente eran dependientes del poder. Por ende, podían haber varios sumos sacerdotes. Y los que eran suspendidos, en este caso, si yo sacaba un sumo sacerdote o removido de su cargo, aunque era sumo sacerdote, aunque se había sacado de su cargo, eran, ah, no se les quitaba el título como de sumo sacerdote, tenían el mismo título y gozaban de los mismos poderes, aunque no eran sumos sacerdotes. Ejemplo, ¿cuántos sumos sacerdotes habían en el tiempo de Jesús, según la Biblia? Dos, Anás y Caifás. Porque se supone que era uno. Bueno, ahí se supone. Pero ahí vemos cómo era el título, era más un tema político muchas veces. Y vemos obviamente lo que pasó. Obviamente el sumo sacerdote también tenía la responsabilidad de dirigir al Sanedrín, tenía un poder sobre ellos, que era un tipo de senado en donde todos los más respetados y reconocidos dirigentes judíos constituían un número máximo de 70, dentro de los cuales había uno llamado Gamaliel, ¿se acuerdan? Estaba dentro del Sanedrín. Era, digamos, cototubo, sabía bien qué es lo que era, y por eso era estimado también. Ahora, también dentro de los principales estaba el alguacil del templo, una persona que era nombrada por el sumo sacerdote y que le rendía cuentas al sumo sacerdote y que cuyo poder dado por los romanos consistía en solamente dos cosas: arrestar y encarcelar. Nada más. Básicamente era la policía del tiempo. Ya, por ende, tenía a su disposición un contingente de soldados que servían como guardias del templo, y este alguacil participaba dentro de lo que se denominaba el Sanedrín, también era parte del Sanedrín, no era cualquier persona ajena, era de ellos. Y también dentro de este grupo, mayormente de saduceos, también encontramos a personas de gran influencia como Gamaliel, como dije, y otros cabecillas de influencia y poder, que eran reconocidos en el tiempo del Señor, de manera que para ese tiempo, eran más un grupo político corrupto, más que algo que decía la ley. Era como el primo del tío del sol. No sé si lo conocen, aquí no pasa, pero aquí era parecido. El tío del primo y todo eran juntas, todos de estatus, todos de poder. Incluso tú podías comprar el sumo sacerdocio a ese nivel, ya, así. No te aburriste, te lo compro. ¿Cuánto tanto? No, yo un ratito me gano con me gano y después si me aburro te lo paso, te lo vendo después. O sea, a ese nivel llegó el tema del sumo sacerdocio. Dentro de este grupo estaban los escribas. Ahora, los escribas eran un grupo judío religioso con autoridad y obviamente reconocidos en el pueblo con una teología más bien tradicional y obviamente que en muchas ocasiones se les conoce como los intérpretes de la ley. ¿Se acuerdan? Los intérpretes de la ley dicen ya, estos son los escribas. Hombres dotados de gran habilidad, en realidad, en letras, pero con una fuerte tendencia legalista. De hecho, eran legalistas, pero ya no poder. O sea, te añadían y te añadían. Si podían añadirte otra regla sobre la regla, te la añadían, por si acaso. La cosa era no transgredir la ley. Y ese es el punto, eso es ser un legalista. Cuando una persona añade algo que en la Biblia no está, te está diciendo, o sea, y diciéndote, eso es lo que dice Dios. Cuando no lo dice, eso es, cuidado, ojo ahí. Eso se llama legalismo. Hay que tener cuidado, porque a veces hay gente así. No, es que aquí dice, ¿y dónde dice? Él dice, no sé, pues, Jesús lloró. ¿No viste que dice que gritó? Y no dice que gritó. Es que lloró con tanta fuerza que gritó. Por ahí no dice que gritó, dice que lloró. No, es que para mí gritó, entonces hay que gritar cuando uno llora. Ya. Por algo así, ya, para que entienda la idea. Ahora, dentro de este grupo también habían saduceos que eran más de tendencia liberal. Ya, o sea, no creían en ningún tipo de milagro, ni en ángeles, ni nada de eso. Ya, eran liberales, no creían en ángeles. No creían en resurrecciones, no creían en ninguna de las cosas que obviamente la otra línea sí creía. De manera que a todo este grupo fue llamado ante Herodes y llamó para oír la noticia de los sabios. De hecho, el texto nos dice que más de una ocasión Herodes le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y esa pregunta, ¿dónde? Es repetitivamente en la conversación que tenían entre ellos. Él se metió y decía, pero dígame, ¿dónde va a nacer el rey? Y empezaron a decir, dime, ¿a dónde? Dime. O sea, tal expectativa creó en Herodes la noticia de estos sabios que él lo único que quería saber a dónde estaba, dónde van a ser o dónde nació. Y como dije, no para hacerle cariñito, no quería matar.
Quiero saber específicamente. Entonces, obviamente, a esa pregunta, lo que hacen este grupo es citarle Miqueas capítulo 5, verso 2, cuando dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eras la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Ahora, es interesante, porque los dirigentes de la época sabían, fíjate, sabían de la profecía. La están citando. Cuando dice ahí, cuando dice ahí, porque escrito está por el profeta, eso significa básicamente que eso que se escribió tenía repercusiones en el tiempo del Mesías, del Señor, del nacimiento y en la nación. Ellos sabían específicamente que eso iba a cumplirse y que tenía serias repercusiones para ellos como nación. Pero si ves en el texto, ni se inmutan. No pasa nada. Como que viene el Mesías, que venga el Mesías. Es de alguna forma como nosotros cuando decimos, viene el Señor, a ver, viene el Señor. Y mañana todos nos olvidamos de que mañana viene el Señor. ¿Ah? Es igual, querido, fíjate, cada vez que vemos a los apóstoles y vemos el motor que los guía para ellos, para hacer la misionera, pensando en que Cristo venía. Ellos sabían, Cristo viene, Cristo, y no una vez, todos los días sabían que Cristo venía y vivían eso como si fuese una realidad para ellos. Sabían que tenían que dar cuenta, sabían que venía el Mesías, que venía a cumplir las promesas, y vivían de tal forma que dice, wow, qué pasión, qué deseo, qué agonía por el Señor, porque ellos lo creían así y vivían así. En la actualidad no pasa en la iglesia eso, porque han pasado 2000 años y pensamos, sí va a venir. ¿Cuándo más? No sé, pero va a venir. Y aquello que causó en los apóstoles ese deseo de servir, incluso dando sus vidas, en nosotros se ha convertido en un letargo. Tipo Chamolín Comorado, ¿cierto? Chaboloso. Sí voy, ¿no? Sí, sí. ¿Sí viene el Mesías? Sí, sí viene. Y mañana se nos acaba la pasión. Me acuerdo en una reunión con el encargado del ministerio, me acuerdo bien, ¿te acuerdan? Que le hice la pregunta, ¿qué es lo que te apasiona? Y empezamos a conversar ahí entre ellos y dijeron, bueno, la forma de las predicaciones y todo. Yo me acuerdo bien, ciertos chiquillos, y me dijeron, ya, entonces yo les tengo que predicar todos los días el mismo sermón hasta que entiendan, porque la pasión les duró 2 semanas. No, sí, hay que hacer esto. Gloria a Dios, Dios, todos felices. Me pegó palo, qué bueno el pastor, qué lindo. Y duró 2 semanas y ya, y se acabó. Entonces, después de 2 semanas voy a predicar el mismo sermón. Para que las otras 2 semanas estén igual. Y es porque no se trata del sermón en ese punto, querido. Se trata en que en realidad a veces no creemos lo que está ahí. Lo creemos como algo lejano, como algo que no va a pasar y que posiblemente Dios nunca va a hacer. No lo decimos, pero mira tu vida. Ponte a ti en la palestra de la palabra y en realidad sí. Vivo como aletargado, como aquello que antes me movía a servir más al Señor, ahora no tanto porque en realidad no sé si es tan verdad. Antes lo creíamos con todo el corazón. ¿Qué te pasó? ¿Dejaste en creer que ese Dios podía cumplir lo que te dijo? Querido, ellos creían. Y fíjate que la nación de Israel citó, los líderes citaron la Biblia y aún así ni se inmutaban. No les interesaba. Ellos sabían. Y fíjate que es interesante que en Miqueas 5:2 termina cuando dice, porque de ti saldrá un guiador. Hasta ahí termina Miqueas. Pero se añade que apacentará a mi pueblo de Israel. Eso fue añadido. No está en Miqueas. Puede haber sido que lo escribió y lo añadió Mateo, o puede ser que también, obviamente, es un énfasis que quiere dar Mateo con ese punto, o que la gente creía ahí. Obviamente la idea aquí es interesante. La primera palabra que nos da básicamente que apacentará, o el guiador, la palabra guiador, uh,
Es interesante porque muestra a alguien con autoridad que gobierna, alguien que está al frente. Y es la misma palabra que aparece cuando dice que regirá con vara de hierro. Esa palabra regirá es la misma. Él va a gobernar con firmeza, con justicia. Y la palabra que dice que apacentará nos habla de alguien que está no solamente a cargo y con autoridad, sino que también implica un cuidado pastoral, pero con un énfasis a gobernar, a dirigir. Entonces, la idea aquí es que este hombre que regirá y gobernará la nación era el rey legítimo. Estaba ahí. Y eso nos dice que entendían, querido, perfectamente lo que estaban diciendo. Las cosas que no lo creían, aunque lo anhelaban. Dice, ¿cómo es eso, anhelar algo que no crees? Bueno, eso pasa. Incluso en nosotros. Si yo le digo, ¿usted cree que Cristo viene? Me va a decir, amén. Pero si te digo, ven a la iglesia, no sé, un día que a las 12 de la noche, no, que muy tarde. Y ahí decimos, ya, pues ahí está. Y se supone que el Cristo viene, ¿cuándo? No sé, pues. Y si viene a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, no, es que muy tarde, que venga más tarde, como a las 10. A esa hora me levanto. Eso muestra, querido, que en realidad nuestro corazón gira en torno a nosotros mismos y no a Dios, a nuestras necesidades. Y no puede ser así, porque eso muestra el mismo estado espiritual que la nación tenía. Ahora, a diferencia de Herodes, no solo este era el legítimo ley, sino que también, perdón, el legítimo rey, sino que también era aquel que reinaría por los siglos de los siglos. Y como dije, la nación sabía eso, entendía eso, pero no vivía eso. Querido, ¿cuántas veces nosotros somos igual? Sabemos lo que dice la Biblia, sabemos lo que está ahí, lo leemos y lo leemos y lo leemos, pero bien, a la hora de los cubos no lo creemos. No lo creemos. Y tú me puedes decir, sí, eso lo leí, sí lo creo, pero lo crees aquí. No lo crees aquí. No lo crees aquí. Porque si lo creyeras aquí, sería diferente. A veces se les ha llamado a, a los hermanos que sabemos mucho, y a veces con bastante razón los hermanos callampa. Así en la media cabeza de teología, pero nada en el corazón. Y es verdad. A veces tenemos tanta Biblia, ¿cierto? Pero de esa Biblia a veces no practicamos nada, o muy poco. Y en realidad eso muestra que en realidad la práctica, como dice un dicho, hace el maestro, ¿cierto? Entre más practicamos la Biblia, más decimos que creemos en ella. Entonces tú puedes decir, querido, lo que sea, tú puedes decir que sirves a Dios, que amas a Dios, que haces las cosas que sea por Dios, pero a la hora de los que se va a notar. Va a decir, sí, ahora doy, ahora me toca. Tú vas a pensar como Israel en ese tiempo diciendo, no, sí, sí viene, no, sí viene. ¿Te imaginas el día en que el Señor venga por su iglesia y te encuentre pensando así? No, si viene el Señor. Te encuentras en la presencia del Señor. ¿Qué le vas a decir? Señor, no, si yo sabía que venía. Y él te va a decir, no, si yo sé que sabías acá que venía. Pero ¿qué hiciste? Eh, eh, a ver, Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuántos años tengo? Tengo tanto. A ver, ¿qué dice? De los 50 años, los 30 años, los 40, ¿qué dice? O en realidad dice, re poco, Señor, de los 40 años. Siervo malo y negligente. ¿Sabías cómo era? Sabía que soy exigente. Pero te quedaste ahí, ¿no? Ahí pensando que la cosa iba a ser así nomás y que no. Querido, a veces este tipo de pensamientos se albergan en el corazón del creyente, querido. Quiero decirte, saca ese pensamiento de ti, como dijo Pablo, que ese pensamiento perezca. ¿Cuál pensamiento? Es la actitud que tuvo la nación. Que estando su rey, querido, ahí, teniendo la Biblia en sus manos, querido, eso es lo que me llama mucho la atención al texto. Tienen la Biblia en sus manos. La saben de memoria, pero no creen. Querido, no se trata de los milagros que Dios puede hacer, ¿verdad? Si crees en esto o no crees en esto, punto.
Si tú lo crees, vas a vivir de acuerdo a eso. Se acabó. Porque sabes que Dios es fiel y cumple sus palabras. Ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Queridos, si en algún momento estás albergando un pensamiento así como, no, que sí, así como bien liviano, arrepiéntete. De verdad, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Porque Dios no quiere eso. Quiere que sigas pensando que Él es fiel y verdadero. Y que Él va a hacer eficaz su promesa. ¿Cuándo? No sé. ¿Dónde? No sé. Lo que sé es que Él siempre las cumple. Incluso más allá de la muerte, las va a cumplir. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, Señor, con nosotros. Gracias por animarnos, exhortarnos, Señor, por medio de la actitud de tu pueblo, Señor. Porque a veces tenemos la misma actitud ante tu palabra, ante tus promesas, ante tu persona, Señor, de ver, incluso tener la Biblia en nuestras manos, saberlas de memoria, citarlas, pero no creerlas. Señor, perdónanos por tantas veces que hemos hecho lo mismo, Señor. Y aún así, Señor, no hemos cambiado. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, a poder cambiar, Señor, nuestra forma de pensar, pero sé tú transformando nuestros corazones, Señor, cada día más. Gracias por tu palabra, Señor, que es siempre fiel y verdadera, porque en realidad nos dice lo que tú quieres decirnos, Señor, para nuestros corazones duros. Señor, si hay algún hermano que está luchando con eso, te ruego que seas tú mostrándote a él nuevamente, Señor, y por medio de tu palabra, diciendo, Señor, aquí estoy, no he cambiado, sigo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén.